Buenas noches con todos. Un saludo a todos los aficionados y criadores de caballos peruanos de todo el Perú y el mundo. A todo el comité que presido, el comité de criadores. Estamos empezando un ciclo de charlas que queremos hacer por motivos de la pandemia. No lo podemos hacer en vivo y en directo, pero he creído conveniente y gracias al pedido de mucha gente en la cual quiere conocer la historia del caballo peruano a lo largo de los años, y para eso hemos hecho un trabajo en el cuanto a las edades. Mucho se habla del tema de las edades, mucho se habla de hacer campeones jóvenes, campeones mayores, eh, y se habla en general sin ver las estadísticas de los caballos. En el caso de hoy día, me he preparado para hacer una charla analizando los concursos desde que se formó la asociación y poniendo más énfasis en los últimos 20, 30 años, que es donde explosiona el progreso del caballo peruano. La asociación empieza sus concursos, inclusive antes de que hubiera asociación, en el año 45. Hubieron dos concursos, antes del 47 que se forma la asociación, y en esa época hubieron 100, 112, 110 caballos que participaron. Estamos hablando de hace 75 años. Luego se forma la asociación y hubieron tres concursos que se llevó a 150 caballos en participación, y hasta este momento no habían caballos campeones, no había la estructura que hay hoy día de campeones de año y campeones de campeones. Es una estructura que nosotros como peruanos hemos creado hace 70 años. Yo revisando la biblioteca y lo antiguo, antes del año, de los primeros 5 años, no habían campeones de campeones. Había el campeón, el gran campeón, y podía volver a entrar y se repetía. Por eso tenemos un par de caballos que ganaron 4 o 5 veces, no 4, 3 o 4 veces ese premio. Pero bueno, empezando en el año 50, en el año 50 al año 70, que son donde la asociación, y gracias a Antonio Graña y Fernando Graña se forma la asociación, los concursos variaron entre 150 caballos, los primeros, y se llegó hasta 200 caballos, digamos, de promedio. Eso fueron hasta el año 70. El año 70, todos lo recordaremos, que el Perú estaba en una situación de caos porque empezó la reforma agraria, y hasta esos años las grandes haciendas, como algo accesorio a la hacienda, era la crianza de caballos peruanos. Y a la hora que entra la reforma agraria, los caballos, que no eran lo más importante, en muchas haciendas los salvaron en algunos casos, en otros no, y se formaron las cooperativas, pero otros sí los pudieron salvar, y fueron años difíciles, los años 70. En el año 70, por ejemplo, el concurso siguió porque miren lo importante de la asociación, que inclusive con la reforma agraria no se dejó de hacer concursos de caballos del concurso nacional. Por más que se estaban expropiando todas las haciendas, se mantuvo la tradición de hacer el concurso nacional. Ojo, que en esa época solo había concurso nacional, de repente concurso norperuano, tal vez del surperuano, y después no había muchos concursos más. En Lima no había ninguno más, por lo menos en esas épocas. Por lo tanto, había un concurso que en esa época, del año 70, más o menos el promedio eran 250 caballos. Hoy día, 250 caballos puede ser el equivalente a un concurso regional de Amancáes, de Lurín, concurso chico. Esos eran los caballos durante el año 70. Analizo el año 75, que fue un año en el cual participan
246 caballos, fue un concurso bastante importante. Ese año fue el año que se hizo la clausura en la Plaza de Hacho. Hubieron, y creo que Belisario era el presidente, hubieron 2 categorías de freno en yeguas, potros y capones, siempre habiendo más categorías en las categorías jóvenes, de 4 a 7, en esa época se dividía 4 a 7 y más de 7. Inclusive le decían 7 a 14, no sé por qué, porque no estaba limitado al 14 años, pero se hablaba de 7 a 14. Por lo tanto, en esos años hubieron pocos caballos y hemos sacado la estadística de los caballos, de la edad de los caballos que clasificaban entre los 6 primeros en las 2 categorías. Siempre pensando que en las categorías jóvenes habían más caballos que en las categorías mayores. Las categorías, en el caso del año 75, de los 12 caballos premiados, el promedio de edad en el caso de las hembras fue 6.6, en el caso de los potros fue el siguiente, en el caso de los potros fue 7.6 y en el caso de los capones fue 6.3. Por lo tanto, estamos hablando de un promedio de 6 años y pico en esa época donde la predominancia eran caballos de edades. Yo me acuerdo de esa época y muchos de los que están escuchando se acordarán, la gente presentaba más caballos de jóvenes que mayores. Bueno, eso fue en el año 75. Para hacerlo no tan tedioso, año a año, pasé a hacer un estudio del año 80. En el año 80, que ya fue cuando terminábamos la reforma agraria y empezaba la democracia, con un nuevo presidente, los caballos y el entusiasmo de los criadores empezó a mejorar y el promedio de participación en el año 80 fue 350 caballos en los concursos en la época del 80. En el caso del concurso, del año 80, que es solo hubieron 310 caballos, seguía la participación de 2 categorías, seguía la estructura de 2 categorías por género, yeguas, potros y capones, y el promedio subía en el caso de hembras a 6.2, en el caso de los machos a 6.9 y en el caso de los capones a 7.7, siempre con predominancia de los caballos jóvenes. Luego de 10 años, que fueron años en los cuales se formaron muchos criaderos, ya no estaba el caballo vinculado a las haciendas, y más bien se formaron muchos criaderos en Lima y en el resto del país, el promedio sube en los años 90, el promedio de la categoría fue de 447 caballos, o sea, prácticamente duplicaba lo que había pasado 20 años atrás. Miren el esfuerzo, la promoción que es subir en 100% el número de ejemplares participantes, ya no de los hacendados, sino de los aficionados que fueron formando criaderos en distintas partes del Perú. En este año, en el año 90, muchos de que he invitado esta noche para que sean panelistas, se acordarán que ya en el año 90 las categorías de menores, que eran de 4 a 7, yo me acuerdo que en alguna época fue de 42 caballos, 42 yeguas, fue la época que, me acuerdo, compitió Resolana con Doña Luisa, y tuvieron que partirla, y acá Raúl, que se debe acordar, en una época se hizo que por la cantidad de caballos que entraban en la cancha, se hizo que desfilen en parejas, porque ya no entraban, sobre todo las categorías menores, que había mucha participación, iban desfilando en parejas porque no entraban. En otra época se dejó que el medio grupo se quedara afuera, otro medio grupo entrara a la cancha, y de ahí se sacaba una selección de ambos grupos para sacar el resultado final. Eso pasaba porque
manteníamos 3 categorías, que era 4 a 6, 6 a 8, más de 8. Bueno, y en ese año, en el año 90, sube el promedio, en el caso de las yeguas, a 7.1 años de edad, en el caso de los potros a 7 años, y en el caso de los capones a 7.3. Estamos hablando que hemos subido casi un año en el promedio de los participantes, porque al haber más entusiasmo, al haber más categorías, al haber más difusión, la gente preparaba mejor el caballo. Pasan 10 años, del 90 al 2000, ya el entusiasmo continúa. El año 2000 tuvimos un concurso de 538 caballos, en el cual se iban creando más categorías en las categorías mayores. Para poder dividir las categorías, se crea la categoría de más de 12 años, porque había mucha yegua, muchos caballos buenos de más de 12 años, y el promedio, ojo, el promedio en el año 2000 fue, en el caso de las yeguas, de 8.4, en el caso de los potros, de 8.2, y en el caso de los capones, de 8.5. O sea, ya teníamos un promedio de casi más de 8 años, ¿no? El promedio de los caballos que competían. Eso es muy interesante ver cómo ha subido el tema, ¿no? Está claro que estadísticamente la competencia ha ido creciendo exponencialmente en cuanto a la edad, se ha fortalecido. Somos nosotros hoy día mucho más profesionales a la hora de presentar caballos. Y una de las cosas que hoy día, antiguamente se hablaba que el caballo estaba en su plenitud a los 6 años, en el año pues 70, 80 se hablaba de eso, pero hoy día nosotros decimos que el caballo en su plenitud debe estar a los 8 años. 7, 8 años, esa es la edad que el caballo está más cuajado, el caballo está más, yo diría que la plenitud del caballo llega a los 8 años, 2 años más de lo que pensábamos antiguamente. Hoy día las categorías son mucho más parejas, son mucho más, porque luego llegamos a los tiempos actuales. En los tiempos actuales, o en los últimos concursos, después de dividir las categorías en cancha, al ver que eran muy numerosas, bueno, dijimos que es lo más justo, porque al final es una competencia. Un caballo debe ganarle al mismo número de caballos, y no es porque tenga más edad o menos edad, es más importante o menos importante. Si tú le ganas a 25, cosa que creímos en ese momento, y se instauró el tema así, es que tú le ganas a 25, más o menos de tus contemporáneos, tienes el mismo puntaje que el que le gana 25 de los mayores. Por lo tanto, en los últimos años se creó las categorías, porque había mucho número, se creó las categorías de grupos de 25. Inclusive llegamos en los años 2000, 2010, llegamos a 720, a 800 caballos, hemos llegado en el pico de los concursos a 800 caballos, y esta era la manera más justa de dividir las categorías para que todos compitan con caballos de su misma edad. Los primeros 25, los primeros menores, los siguientes, y así todos tenían la misma competencia, el mismo mérito de ganarle a 24 caballos en el caso que ganara la categoría. Y llegando al último concurso en el año 2019, que fue el último que hemos tenido, lamentablemente ya 2 años que no tenemos concurso, se llegó a 720 caballos inscritos. Hubieron en la directiva, cosa que algunos estaban a favor, otros en contra, bajó el número de 25 a 20, pero lo que hay que destacar es que hubieron 14 categorías de 20 animales. En el caso de las yeguas, 280 yeguas de freno, de las cuales habían 60 yeguas que tenían más de 10 años. Que si nos retrotraemos al año 70, en el año 70 no habían
la mitad de ellas en todo el concurso. O sea, nosotros hubiéramos podido hacer un concurso de 60 yeguas, además de 10 años, cosa que probablemente en esos años habían 3 o 4. Y en los años subsiguientes igual. En el caso de los machos, hubieron 7 categorías de 20 participantes, hubieron 140 potros que compitieron haciendo un promedio de edad. Me olvidé decirle, en el caso de las yeguas hubieron, el promedio de edad de estas 280 yeguas, eran 7.4 años, y en el caso de los machos es de 6.9, 140 caballos, machos, potros de freno, de 140, de los cuales 40 tenían 10 años o más, y en el caso de los capones igual hubieron 100 caballos de 8 años. Por lo tanto, esto demuestra que la cría se ha ido haciendo más longeva. Yo no sé si porque se ha fortalecido gracias a los criadores, la hemos fortalecido. Lógicamente, a lo largo de todos estos años, los caballos débiles, los caballos que no eran atractivos para los criadores, no se han usado, y hoy día los criadores han ido usando los caballos más sólidos y han hecho que la cría sea más longeva y hayan esta cantidad de categorías y esta cantidad de participantes de mucho más edad. Esto demuestra claramente que el mejor momento de los caballos es a partir de los 8 años, creo que el momento está cuajado, y no como se creía antiguamente que era a los 6. Tenemos que destacar también que hoy día, que las categorías son mucho más grandes, porque hay que competir contra 25, además hay que participar en piso, además hay que participar en premios especiales, además hay que llegar al campeón del año y además hay que llegar al campeón de campeones. Yo creo que un caballo, y esto me entienden los que tienen los caballos que llegan a los campeones de campeones o campeones del año, porque tienen que entrar varias veces a su categoría y por lo menos le tiran 4 o 5 kilómetros en cada categoría. Yo creo que un caballo que llega hasta el campeón de campeones en un año no camina menos de 40 kilómetros, entre 30 y 40 kilómetros debe recorrer durante 4 días, más o menos, es la estadía, pero no como un caballo de cabalgata, sino es como si estuviera corriendo 100 metros, pero en 5.000 metros, porque la reunión que nosotros exigimos a los participantes, que de repente está mal, eso ya es un tema de otro análisis y de otra reunión, es que nosotros llevamos a los caballos al 100% de reunión en todas estas categorías para poder ganar. Y este esfuerzo no se compara con una cabalgata o una prueba funcional, que el caballo va muy relajado, probablemente pues 5-1, 6-1 el esfuerzo, uno que corre, uno que es deportista, corre, una cosa es caminar ligero y otra cosa es correr al máximo. El esfuerzo es totalmente distinto y eso es lo que tenemos que destacar en el caballo actual. Y tenemos caballos que duran y compiten de mayor edad. Tenemos yeguas que han competido de 18 años, 20 años. Es realmente digno de destacar de algunos caballos. Eso es lo que yo creo que la asociación debe difundir. Hay mucha gente que comenta y habla, pero no habla pues con la estadística, no habla con lo que nosotros analizamos con los caballos participantes que han habido. Hoy día el caballo es mucho más fuerte, es mucho más longevo, es mucho más importante y además es mejor tratado que en la antigüedad, ¿no? Entonces, con lo dicho, yo quisiera hacer un paréntesis o que entren en el caso, antes de pasar a la estadística de los campeones de campeones, que también hay un estudio en base a eso, quisiera
darle la palabra, no sé si Car, podrías darle la palabra a los panelistas a ver qué opinan. Sí, sí, Eduardo. Aquí haciendo un primer intermedio, luego de la primera parte que ha expuesto Eduardo, y antes de entrar a lo que es la estadística de las edades de los caballos campeones, que va a tener dos etapas, la primera que es campeones del año y la segunda que es campeón de campeones, quisiéramos pedir la opinión del panel y quisiera empezar dándole la palabra al señor Aníbal Vázquez Nacarino. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Aníbal. Sí, Aníbal. Gracias. Muchas gracias. Mire, primero, creo que tengo que destacar y agradecer por lo menos todos los oyentes y los aficionados del caballo peruano de paso de tan bonito e interesante trabajo que Eduardo ha hecho. En realidad, uno pasa el tiempo y no se da cuenta de la trayectoria, porque eso es lo que ha hecho Eduardo en este momento con este análisis y este interesante trabajo que ha presentado. Mis felicitaciones más grandes, Eduardo, por todo lo que has conseguido, lo que has hecho. Ojalá se publique y ojalá que esto, como tú muy bien lo has dicho, la asociación debería de promocionarlo, de publicarlo para que la gente se entere de lo que es el caballo. Así que muchas felicitaciones. Y en segundo lugar, y creo que es importantísimo destacar, señores panelistas, señores criadores, señores aficionados, es a través de todos esos años la labor que ha hecho la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, con unas circunstancias en algunos casos y que la hemos vivido aquí en el Perú, y muchos amigos extranjeros que venían en esa época también la han vivido con nosotros, de la situación política. Sin embargo, la asociación y los criadores agachamos la cabeza y tiramos para adelante y mantuvimos esta cría y la hemos podido sacar adelante como lo hemos hecho ahora. La asociación se merece el respeto inmenso de cada quien que es aficionado al caballo peruano de paso, porque es muy fácil ahora llegar a nuestros locales, a nuestra institución y hablar, opinar, pero no saben todo lo que ha habido atrás y que todos nosotros de alguna manera, los que hemos estado desde muy pequeños en esto, hemos colaborado y hemos sacado adelante para que el caballo y la asociación llegue donde hoy día está. No cabe duda que, como siempre, todas las labores donde el ser humano participa, y en este caso la afición al caballo peruano de paso, han mejorado tremendamente. Solo un iluso podría pensar de que el caballo no ha desarrollado y no ha mejorado, y lo hemos puesto en el pedestal donde se encuentra ahora. Que hay que seguir trabajando, pero desde luego, si esto no acaba nunca. Pero la calidad de caballos que hoy en día tenemos, la situación del caballo donde está, el reconocimiento que tiene donde está, eso se ha logrado a través de todos sus criadores y por intermedio de la asociación se ha hecho llegar al mundo entero. Por eso quiero felicitarte nuevamente, Eduardo, por todo este trabajo y en especial a todos los que nos sentimos y somos asociados de nuestra institución, a la cual queremos tanto y debemos siempre engrandecer. Esas son mis palabras. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. Realmente palabras sabias, palabras de sentimiento. No queda más que aunarme realmente a tus palabras, a esa felicitación, además de Eduardo, por supuesto, a la asociación y ese trabajo constante y perseverante durante estos 50 años,
porque esto no es de la noche a la mañana y no es de una sola persona, sin duda. La asociación y nuestro caballo están en el lugar que merecen estar y donde están hoy día, justamente por ese trabajo constante y continuo. Muchísimas gracias, Aníbal. Quiero pedirle, le doy la palabra, perdón, a José Rizo Montes. Bueno, no me queda, definitivamente Aníbal ha expuesto muy claramente todo lo que se ha vivido, y mis felicitaciones también a Eduardo por todo el trabajo que se ha hecho, probablemente también de la mano del registro genealógico que ha ayudado en todas estas estadísticas, y sobre todo Eduardo, que las ha recapitulado muy bien y ha expuesto muy bien todo lo que se ha hecho en la institución a lo largo de estos 75 años prácticamente de concursos. De 73 años creo que ha cumplido la asociación ya de creación, pero yo creo que se ha hecho una gran labor entre los criadores, y la labor que ha hecho, mi homenaje a la asociación, porque ha hecho realmente una extraordinaria labor, no solamente yo creo como colaborando en los concursos y haciendo los concursos, sino departiendo conocimientos a todos los criadores, haciendo siempre análisis. Ha sido una organización inquieta por mejorar al caballo. Yo creo que con los datos que ha dado Eduardo, definitivamente pues se nota toda la calidad que hemos obtenido con tantos años de esfuerzo y de sacrificio, y no solo eso, la labor que han desempeñado todos, desde los más grandes hasta los más chicos criadores, porque todos han siempre colaborado con la institución para llevar sus animales al concurso, para mejorar, para tener una calidad genética cada día superior. Y creo yo que el momento en que estamos viviendo la cría del caballo peruano de paso es realmente muy meritoria por parte de todos los aficionados por haber logrado este caballo que tenemos el día de hoy entre las manos. Definitivamente hay una serie de cosas que podemos extraer de todo lo que ha hablado Eduardo, y definitivamente una de las cosas que más tenemos que recalcar es que el caballo, como dice Eduardo, se crea o se forma básicamente su mejor momento a partir de los 7, 8 años, que es lo que se ha dado en estas estadísticas. Y no solo eso, sino que, como dijo, cada día hay más animales de más edad concursando, cada día se obtienen animales más sólidos, animales mejor hechos, animales con mejor estructura, y eso lo ha logrado la afición, lo han logrado los criadores, que han tenido un desempeño crucial en toda esta formación de la raza que hoy día tenemos entre las manos. Felicitaciones a la asociación, felicitaciones, Eduardo, por lo que han hecho, no solamente tú, sino de todo el comité de criadores. Carl está parte del comité, y creo yo que están haciendo una gran labor para podernos difundir todas estas estadísticas y todos estos conocimientos que creo yo que tenemos que transmitir a todo el mundo, al Perú y al mundo entero. Gracias, y te dejo, Carl, para que continúes. Muchísimas gracias, Pepe. Creo que tenemos un gran reto por delante y estoy convencido de que juntos vamos a poder lograrlo. Quiero darle el uso de la palabra, por favor, a Luis Vázquez Nacarino. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Lucho. ¿Me escuchan? Sí, Lucho, te escuchamos. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo a Eduardo por tan buen trabajo, y por intermedio de él a todo su comité, que veo que vienen trabajando con mucho entusiasmo y mucho cariño por el caballo peruano de paso. La verdad que después de Aníbal y Pepe hay poco que decir, porque ellos son los mayores, han vivido unos años más lo que es la asociación y los concursos, y
Y es la verdad, la suerte que hemos tenido las personas que hemos vivido desde muy niños en concursos, hemos visto pues esta transformación del caballo hasta la época de hoy día, donde hay caballos extraordinarios, caballos de una gran calidad, reconocidos por todas partes del mundo. Y como es lógico y es natural, nunca se va a terminar. Nunca se va a ver, siempre vamos a ir mejorando algo en la raza, porque es lógico. Y también hay que también decir de que, y hay que ser sinceros, en todos los criaderos salen caballos mejores, algún caballo más frágil que otro, y esa es la labor justamente del criador, de tratar de eliminar esos animales que no sirvan para la raza y usar siempre y promover siempre los caballos fuertes o los caballos longevos y los caballos de calidad. Eso es toda la labor. Yo no me queda nada más que agradecer nuevamente a Eduardo y a todo su comité y a la asociación por tan buena labor que se ha hecho en estos 75 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta charla. Empezamos con lo que es la estadística de las edades de los caballos de concurso nacional en lo que es campeones del año. Dejo en la palabra a Eduardo Rizo. Eduardo, estás con el micro apagado. ¿Ya? ¿Ahora me escuchan? Sí, escuchan? Ahora ya. Ahora ya, Eduardo. Perfecto. Esta es la parte que también hemos hecho un estudio y que más me apasiona, me interesa comentar, que es la estadística de los caballos campeones de año y campeones de campeones, que son los mejores caballos, los caballos más importantes del concurso. Muchos escuchamos la falacia que los caballos ganan a los 4, se laurean a los 6 y a los 8 ya no pueden caminar. Esa es una falacia de gente mala leche que lo único que hace es criticar la raza, que nunca han criado nada y que lo único que hacen es envidiar a los que tienen buenos caballos. ¿Cuántos caballos en 75 años han hecho eso? 2 yeguas, la Regina hace 50 años y la Patria hace 3 años. Solamente esas 2 yeguas han ganado a los 4 años y se han laureado los 6 y pico. No, ni siquiera los 6.0, no, 6 y pico. 2 yeguas en 75 años. Y en el caso de los potros, solamente 4 potros en 75 años, que fueron los revolucionarios, Caramelo, Regional, el Cid, 3 hijos de Sol de Oro, y últimamente, o no últimamente, pero hace un tiempo, el caballo Julio Pesquera, pretencioso. Después, de los otros 75, 70 campeones que hemos tenido, ninguno ha podido laurearse en 3 años seguidos. Y si esos caballos se laurearon en 3 años seguidos y no los dejaron competir, es porque acá le podemos dar las gracias o las desgracias a Fernando Ograña. Que Fernando Ograña, cuando ve al caballo Caramelo, vio que este caballo que revoluciona el momento de la crianza del caballo peruano, dijo, este caballo no le vamos a ganar ni en 10 años. Por lo tanto, que hasta antes de Caramelo, que estamos hablando del año 61, 62, no existía el caballo laureado, habían caballos que ya habían ganado más de 3 y 4 años, un caballo tabernero de años antes. En ese momento, Graña, con buen ojo, no sé si buen ojo, me parece que sí, vio que este caballo iba a ganar por 10 años o no sé cuántos años y le propone a Alfredo Elías que el caballo a los 3 años de haber ganado se lauree y crea el premio laureado. Así se crea el premio laureado por este caballo Caramelo que transforma la cría del caballo peruano.
Puede ser que a uno le guste, no le guste la historia, porque viene de otra parte del Perú, no sé, pero esa fue la historia y está grabada y está escrita. Así fue como se crea el caballo laureado. Que a mucha gente diga, ¿por qué no lo seguimos dejando competir? Bueno, esa es una discusión que podríamos tenerla actualmente y decir que se elimine el laureado, que el laureado sea 6 años en vez de 3, y que la yegua Patria, por ejemplo, que es la última campeona, que siga compitiendo 3 años más, que probablemente gane, pero bueno, esa fue la historia del laureado. ¿Cuántos caballos se han laureado en ese formato de a los 4 años, a los 6 se laurearon? En 75 años solamente 6 caballos, 2 yeguas, 4 potros, 3 hijos de Sol de Oro y el caballo Julio, y la yegua Regina hace 50 años, que fue extraordinaria, y la yegua Patria, que también es extraordinaria, y todos los otros caballos se han laureado de más edad y han perdido o entraron mayor edad, que yo no estoy diciendo que esos fueron los mejores caballos. Lo que estoy diciendo es que se laurearon jóvenes porque así son las reglas. Pero, por decir, la Madreselva, la legendaria, y los caballos Sol Brillante, Sol de Paiján, un montón de caballos se han laureado de mayor edad, no significa que son menores o peores o mejores que los que se laureaban a los 4 años. Eso no es el tema de conversación. Pero si vemos los cuadros de los campeones de campeones y sus promedios de edades, desde el año 70 notamos que el premio se crea con Caramelo. De ahí gana Mantequilla, creo que un año intermedio, y de ahí entra el Cid. El Cid fue imbatible en su momento, no le ganó nadie, y de ahí creo que entra Laurel, y de ahí entra Regional y se laurea. Fue la ola de Sol de Oro que tuvo su tiempo, se laurearon, y después ya no hubieron esos caballos que se laurearon a corta edad. Por lo tanto, notamos que los caballos que se laurean jóvenes son la excepción y no la regla. Si vemos el promedio de edad de los campeones de año, es 6.6 años en el caso de las yeguas, que podríamos poner el gráfico, en el caso de las yeguas, campeones del año. En el campeones de potros, el promedio es 5.6. ¿Por qué baja? Porque todos sabemos, los que criamos caballos, que es muy difícil sacar un campeón, es muy difícil sacar un caballo bueno. Y cuando un caballo bueno aparece, por lo general lo hacen campeón, porque no hay muchos, no hay mucha competencia. Y por eso es que saco yo en un comentario que digo que los caballos se hacen campeones o por su excepcionalidad, que son algunos, o porque no hay caballos mayores que les ganen, que son algunos otros. Pero esos caballos, por lo general, no llegan a laurearse y no siguen ganando en los distintos años. En el caso de los campeones de campeones, que es lo interesante, tenemos que el promedio de yeguas en el campeón de campeones, y que tenemos yeguas que han ganado de 15 años, en el caso de la Laja, ha habido yeguas que la Madreselva, que se laurearon a los 9 años, han habido yeguas de gran calidad que se han laureado de mucha edad, y aparte, y de potros igual. Potros han habido caballos que se han laureado de mayores, como el caso del caballo Telémaco, que se laureó mayor, el caso de Sol Brillante, se laureó mayor también. Y últimamente ya no se laurean porque hay más competencia. Los laureados se dan porque no hay competencia. Un caballo destaca, y como no hay competencia, entonces el caballo se laurea. Esto pasa mucho en algunos países donde hay muchas distancias entre un caballo o un criador y el resto. Si ustedes van y ven la historia en algunos países, hay mucho laureado al principio. ¿Por qué? Porque los otros
están empezando a criar, están empezando a competir, y hay un criador que tiene a los caballos mejores y esos terminan laureándose. Pasa en Argentina, pasa en Ecuador, pasa en Panamá, pasa en Estados Unidos, pero cuando en el caso del Perú la competencia se pone dura, los criadores sacan mejores caballos, ya no se puede laurearse muy fácilmente. En el caso de los potros, vemos que el último fue Pericles, que tampoco se laureó muy fácil porque perdió algún año, se laureó de 9 o 10 años, y después de Telémaco, que fue en el año 2000, ha llegado hasta Pericles, en una década solo un laureado, y han habido otros campeones, que es bueno, porque ha habido mayor competencia. En el caso de las yeguas igual. En el caso de las yeguas, tenemos yeguas que fueron muy buenas, pero ya no han habido muchas laureadas, ¿no? Bueno, la Patria, que es la última, pero antes de Patria, para llegarnos a una laureada, tenemos que irnos hasta Legendaria el 2003. No, bueno, la Madreselva del 2011. O sea, por cada 10 años se laurea una. Bueno, la Madreselva, la Legendaria, la Patria son yeguas de primera, y bueno, en buena hora conforme van creciendo, cosa que ratifica mi teoría, que conforme van teniendo mayor edad, van siendo mejores y por eso se laurean. Porque hay muchas y muchos que han ganado un año y no han podido seguir. No han podido seguir. No creemos una regla para que solamente ganen en sus campeones jóvenes y después no puedan ganar en campeones mayores. No, señor. Usted compita con los fuertes, con los grandes, y si le puede ganar, en buena hora. Y si no le puede ganar, pues bueno, en buena hora los grandes ganan, que yo creo que los grandes tienen ventaja, y esa es la historia. La historia, no hay muchos laureados. Sin embargo, podemos decir que en 70 años o 75 años de historia, solamente hay 38 potros campeones. ¿Qué nos dice esto? Que de 75 solamente 38. Quiere decir que muchos repitieron. Habla bien que los caballos pudieron ganar más de un año en promedio, y eso habla de que que el caballo mejora y así puede ganar el siguiente año. En el caso de las yeguas, igual. El promedio en el caso de las yeguas, creo que es 34, 38 en el caso de potros, en el caso de las yeguas, en el caso de capones es 38, en el caso de las yeguas es 36, que han podido prácticamente en 75 años, la mitad han duplicado, o sea, han ganado 2 veces, y esto simplemente refleja que la cría mejora con la edad, a diferencia de lo que se hablaba en el pasado, y los críticos dicen que el caballo no es longevo. Los que criamos caballos y montamos caballos y competimos caballos, sabemos que el caballo, cuanto más edad, mejor, y es un caballo más cuajado, que tiene más ventaja cuando es mayor. Tenemos en los cuadros, bueno, los han visto. Un tema que quiero apuntar a los criadores que nos gusta competir por el premio Mejor Criador y Expositor. Sabemos que si uno no tiene caballos de 8, 10 y 12 años para competir, nunca va a ganar el premio. Un criador que solamente tiene caballos jóvenes que pueden competir, que además son las categorías más difíciles de ganar, nunca va a ganar un premio mejor criador y mejor expositor si no tiene caballos mayores. Por lo tanto, es un tema destacable que hoy día la asociación haya creado estas competencias por el volumen de caballos en los mayores, y tengamos pues un concurso que el promedio de edad ha ido subiendo a lo largo de los años, y es un mérito de los criadores, de la asociación, de los jueces,
en los cuales hay que destacar. Creo yo que ese es un resumen de la historia de los campeonatos. Y bueno, les paso la palabra, les doy la palabra a los que han sido testigos de esta historia, que son panelistas que hemos invitado, y quisiéramos ver pues sus comentarios de esta historia de los campeonatos. Carlos. Ok, muchas gracias, Eduardo. Ahora empezamos en el orden inverso. Le cedo la palabra a Luis Vázquez Nacarino. Bueno, indiscutiblemente, amigos, ¿me escuchan? Sí. Indiscutiblemente, mire, todos estos trabajos extraordinarios de Eduardo reflejan pues la realidad en que estamos y que el caballo definitivamente a los 7, 8 años es en la plenitud, está en la plenitud de su edad, de competencia y de todo. Como es lógico y es natural, la competencia, como en un momento dijo Eduardo, es mucho más fuerte y los caballos van reunidos. Y alguna vez yo he escuchado a alguna persona decir que se había asombrado porque había enterado de que los caballos de salto, de equitación, estaban en su plenitud a los 16 años. Sí, señor, eso es cierto, pero también esos caballos recién se les comienza a montar y a hacerlos a los 8 años de edad. Nuestro caballo lo hacemos comienza a competir desde tiro y a los 3 años ya estamos poniendo la montura. Y aquí no se trata de comparación ni mucho menos, pero yo creo de que ese desgaste, ese nervio, el desgaste en nuestro caballo y todo, del término con que lo hace, la fuerza que le pone el caballo y la competencia en sí, como dice Eduardo, más de 40 kilómetros para poder llegar a ser campeón en un concurso nacional, nos está diciendo que nuestro caballo es un caballo suficientemente fuerte, sólido para soportar todo esto. Ahora, siempre hay gente que está hablando de las cabalgatas. ¿Sí? Cualquier caballo puede hacer una cabalgata de 30, 40, de 50 kilómetros o 80 igual, siempre y cuando esté preparado. No podemos llevar a una cabalgata a un caballo que, como lo presentamos en los concursos, pues que van relucientes, muchos caballos con exceso de peso y el esfuerzo, muchas veces nosotros mismos sin darnos cuenta malogramos un animal. Pero eso no quiere decir que nuestro caballo no sea longevo, que no tenga la solidez, la fortaleza necesaria. Yo creo de que hay que ir más allá y debemos enseñar a las personas a criar caballos. Mucha gente, los caballos los crían ahora pues en pesebrito. Los caballos tienen que caminar y hacer ejercicio a diario. Eso es importante. Y como anteriormente dije, en todo criadero salen caballos buenos y caballos malos. La labor del criador es justamente eliminarlo. Ahora, no querramos ser más papitas que el Papa. Hay que ir en forma ordenada, seria, y como dijimos también anteriormente, no siempre, no vamos a terminar, esto va a seguir, siempre vamos a buscar algo más del caballo, que la orejita sea más chiquita, que el ojito más chiquito, que el ojito sea chino, no sé, pero nunca vamos a terminar de ir dándole al caballo, pero siempre el caballo, como hemos dicho, se sostiene en cuatro miembros bien aplomados y bien angulados. Eso es todo, amigos, no hay que ser más necios que eso. El caballo Sol de Paiján, que no era el más grande de todos, ni mucho menos, ni el de mejor estructura tampoco, pero tenía estructura para su función y su forma de ser, se logró también como a los 10 años, y con una competencia fuerte. Así que hay que tener cuidado en lo que se dice, y hay mucha gente pues, que no ha criado nada y que se dedica a opinar, y eso no está bien, porque eso le hace daño al caballo y le hace daño a la afición, a la institución y a todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias. Muchas gracias, Lucho.
muy importante. Recojo dos comentarios y recomendaciones muy importantes. Una, que es la que más resalto, es la de enseñar realmente a criar, y enseñar a criar a los jóvenes o a los que no tan jóvenes, que empiezan o que están avanzando en la crianza. Yo sí puedo decir que tuve el lujo de tener dos grandes maestros, y finalmente terminé con dos mejores amigos. Y creo que eso es muy, muy importante. Yo basé mi crianza en base a la de ellos, y aprendí del consejo, del muy buen consejo y del cariño de ellos. Y creo que uno, cuando empieza, lo primero que tiene que dejar de lado es el creer que sabe, y esa soberbia que es muy traicionera, y ese afán de crítica que es peor aún. Yo lo que deseo es que ojalá que todos los que están empezando o que han empezado y no han avanzado mucho tengan la suerte de tener los profesores y los amigos que yo logré. Gracias, Lucho. Le cedo la palabra a Pepe Rizo, por favor. ¿Me permite interrumpir lo que pasa? Que yo debo retirarme, tengo una reunión importante. Me permite solamente expresar mi parecer, algunos pues a lo que ha comentado Aníbal, Pepe, Lucho, bueno, Eduardo, muy sustentado, más apoyado en realidad. No son cosas graciosas, realidades. Realmente esto representa el gran esfuerzo que han hecho los creadores Gringo, no se te escucha muy bien. De repente si me acerco un poquito más. Ahora está mejor, Gringo. Bueno, como decía, aquí hay un gran mérito de los creadores, por supuesto, de la asociación. Y acá estamos hablando de datos duros. O sea, acá no estamos hablando de son realidades. Acá están los datos claritos, ¿no? Y por eso yo felicito. Y algo que sí es importantísimo y que lo ha dicho Eduardo, es que los campeones de año, para llegar a campeón de año, se caminan durante una semana de una manera impresionante. Como lo ha dicho, empiezan por la categoría, luego de la categoría pasan sobre el campeonato del año, de repente premios especiales, en fin, es realmente, y además en los aires en que nosotros llevamos los caballos en las competencias. Entonces, eso es realmente digno de nuevamente. Muchas gracias, Gringo. Y mil disculpas no haberte visto justamente antes. Gracias. Le cedo la palabra, por favor, a José Rizo Montes. Gracias, Carlos. Bueno, muy importante lo que ha dicho Lucho, y una de las cosas para mí que la asociación tiene que hacer y debe hacer constante y permanentemente es un poco enseñar, porque como dice Lucho, todos los animales, si uno los prepara bien y los entrena de la manera adecuada, no los exige más allá de lo que los caballos deben ser exigidos, porque hay personas que malogran caballos por exigirlos de una manera excesiva, y de esa manera a veces se pueden malograr porque, como es lógico, el caballo está preparado hasta el punto donde puede dar. Más allá de eso no va a dar si es que no está lo suficientemente preparado. Y cuando uno tiene el caballo preparado, definitivamente el caballo puede caminar muchísimas horas sin ningún problema y muchos kilómetros. Y como decía Eduardo, y lo recalcó Lucho también, un caballo para llegar a ser campeón del año, un caballo para ser campeón de campeones en el mismo año que ha llegado a la posición de campeón del año, tiene que caminar, como dicen, 30, 40 kilómetros de repente, porque se hace la funcional, se hace las categorías, después tiene que ir a pisos, después tiene que a veces participar en premios especiales que tienen que participar todos, y después tiene que entrar al campeón del año y después al campeón de campeones, y eso
si uno comienza a medir la cancha y ve la forma exigente en la que se le lleva durante todas las pruebas, definitivamente el caballo no solamente es sometido a distancia, sino es sometido también a exigencia, y la exigencia la da pues esa reunión con la cual nosotros normalmente exhibimos los animales. Tal vez, y hemos conversado del tema, deberíamos tener los caballos no tan exigidos y bajarles bajarlos a una naturalidad más benevolente, digámoslo así, para que el caballo se luzca no tan reunido, sino más extendido, más con mayor facilidad en su desplazamiento y con la rienda más suelta. Eso lo hemos conversado y creo yo que es algo que lo que deberíamos todos tener en cuenta y poderlo lograr. Más allá de eso, tenemos que recalcar que esa enseñanza que le tenemos que dar a todos los socios y a los aficionados al caballo peruano de paso es porque lamentablemente ya no tenemos el recurso de las grandes extensiones, sino más bien nos hemos limitado a extensiones pequeñas, y para tener animales en extensiones pequeñas tenemos que dar la compensación de que el caballo debe caminar prácticamente diariamente y tener un ejercicio normal y natural diario, porque si no, de esa manera el caballo está restringido a un espacio muy reducido, y además comiendo concentrado y comiendo alfalfa, etcétera, eso puede repercutir mal para su salud. Necesitamos pues tener una buena preparación y conocimiento en cómo uno debe preparar los animales y cómo enfrenarlos y cómo trabajarlos de una manera más suave, más natural y con menos exigencia que la que a veces se les da y que malogran los caballos cuando no deberían malograrlos. Vuelvo a recalcar y dar mi felicitación a Eduardo, porque todo lo que ha hecho de decir cuántos animales se han laureado en la historia, cuántos animales han logrado a veces 2 campeones de campeones y lamentablemente no se han podido laurear, y eso es muy doloroso para el criador, que siempre trata de laurear animales porque es un beneficio y una gran ilusión que tú no tienes para siempre llegar a tener animales que han sido siempre excelentes en el campo de juzgamiento y poderlos laurear, y muchas veces no hemos podido lograr el laurear un animal, que da pena no poderlo lograr, ¿no? Y definitivamente eso es un anhelo que tiene todo criador, de poder laurear un animal o llegarlo a tener en los mejores momentos en el campo de juzgamiento. Pero las estadísticas demuestran pues que muchos animales han sido no solamente una vez campeón de campeones, sino 2, y a veces no han podido laurearse, y han habido pocos laureados en la historia del caballo peruano, y eso pues demuestra que primero lo difícil que es laurear un animal en primer lugar, y en segundo lugar lo bien preparado y bien puesto que tiene que estar un caballo durante 3 años para poderse laurear en una cancha de exhibición. Bueno, nada más de decirle a la asociación que creo yo que debemos enseñar más, dar muchas charlas con respecto a la preparación y al entrenamiento de animales y cómo debemos preservar los animales para que duren la mayor cantidad de años posible en el plan de cría que uno tiene. Y siempre habrá que buscar animales ausentes de defectos y con buenos aplomos y buena corrección para que justamente duren y tengan la longevidad que todos queremos en nuestros animales. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pepe. Qué importante el comentario y la recomendación de Pepe Rizo respecto a cómo criar realmente animales y cómo debemos aprender realmente a tratar, a criar y a preparar a nuestros animales. Y también muy importante el comentario que me gustaría complementar respecto de lo difícil que es laurear un animal, además del enorme orgullo que un criador siente cuando lo logra, y también es difícil
no solamente porque mantener a un caballo 3 años en ese ritmo de competencia para entrar a la cancha de juzgamiento es difícil, sin duda, sino porque esto demuestra de que vienen saliendo mejores caballos o muy buenos caballos que tampoco lo dejan laurearse. Entonces creo que ese es un avance en los criadores que se viene dando, porque si no sería muy fácil que cada caballo que gane el campeón de campeones el año 1 se lauree en el año 3. Sin embargo, son pocos los casos y creo que hay que aplaudir esos casos y hay que seguir trabajando y perseverando en la buena crianza. Muchas gracias, Pepe. Le dejo la palabra a Aníbal Vázquez Nacarino, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, sin duda, muy buena también la exposición. Y mira, una cosa que hace muy interesante ahora y prueba de que es difícil laurear un caballo es que las categorías hoy en día de campeones no es como era antiguamente y se dan en muchos casos, que competían 1 o 2 caballos o de repente 3. Hemos visto en algunos casos y especialmente en yeguas presentarse para el campeón de campeones, creo, si no me equivoco, y de repente Eduardo lo debe tener por ahí, que en este momento tiene todo anotado, 5 o 6 yeguas. Igualmente de repente en la cantidad de potros. Entonces la competencia es más dura, es más exigente y por supuesto tienes que tener esos caballos muy bien preparados. Y hablando de preparación, estamos conversando, yo creo que en eso tenemos, y ya lo hemos hecho en nuestra raza, es profesionalizar mucho la preparación del caballo. Nosotros hablamos mucho del caballo y destacamos, por ejemplo, la energía que va derrochando ese caballo cuando camina, los golpes, o sea, el movimiento que tiene, cómo queremos el ideal del caballo, cómo queremos que lleve la cabeza. Y algunos otros factores que no me voy a poner a explicar ahorita, pero que todos los criadores y aficionados los conocemos, que hacen obviamente que haya un mayor desgaste de ese ejemplar. Porque cuando estamos en Mamacona y desde antes de que entremos en la cancha, todos los que montamos caballos sabemos que si estamos en la semana del concurso, tenemos que sacarlo el caballo desde que da el primer paso, reunido como tiene que entrar a la cancha. Y ese es un desgaste especial que sufre nuestro caballo, con esa energía, con esa forma de meterse bajo la masa, con esa capacidad para poner la cabeza a esa altura y caminar haciendo todo ese derroche de movimiento con las manos, con esa suavidad que tiene que llevar el caballo en sus lomos. Es una cosa que hay que destacarla, pero que lleva mucho desgaste propiamente de la raza, obviamente, pero que sufre un desgaste y por eso es que yo creo que este caballo es tan admirado en el mundo entero. Es un caballo, es una raza de que no es fácil encontrarla en otros caballos. ¿No? Por eso cada día tenemos que volvernos más profesionales en su preparación, en su alimentación, en su enfrenadura, en sus herrajes, etcétera, en sus cascos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que son cosas que siempre hay que tomar en cuenta y que tenemos que estarla destacando. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. Realmente palabras que no hacen sino darle un homenaje a nuestro caballo peruano de paso. Y creo que todos estamos alineados acá de que nuestro caballo merece ser homenajeado siempre. Debe ser bien tratado siempre, pero también, como lo ha dicho Aníbal, bien preparado siempre para entrar a una cancha de juzgamiento. Muchas gracias, Aníbal. Quiero dejar la palabra para Eduardo y después de Eduardo
si estamos de acuerdo. Hay dos preguntas en este momento y quisiera darle primero la palabra a Eduardo y después vamos a las dos preguntas, por favor. Bueno, yo quiero agradecer a los que han participado. Son gente, testigos de la historia, testigos, además testigos activos, ¿no? Porque en los últimos 50 años, ya ellos tienen 60 y pico, han participado de chicos, hablando de 12, 13, 15 años, y hemos sido testigos de los últimos 50 años de todos estos caballos. Eso es lo que la gente nueva tiene que aprender y nosotros debemos transmitirlo. Y gracias al Comité de Criadores vamos a tratar de hacer estos Zooms para transmitir ese conocimiento, ese sentimiento de los criadores, que es lo que realmente vale, porque son testigos de los grandes caballos. Me acuerdo Lucho, cuando traía Aníbal, cuando traía Sol de Paiján, lo traía Bozal, el caballo fue a la Plaza de Hacho, que Belisario hizo la clausura en la Plaza de Hacho, y salió el caballo en la Plaza de Hacho, también Regional salió en la Plaza de Hacho, también Cascabel lo galopó Fernando Graña en la Plaza de Hacho. Todas esas anécdotas que son la historia viva y que nosotros la hemos vivido, es bonito transmitirla, porque no está en video, no está en libros, no está en nada. Entonces, por eso es que los he invitado a que transmitan sus comentarios, y ya habrá en el futuro motivo de comentarlos en mayor medida. Pero bueno, esto ha sido un análisis técnico de las edades de los caballos, de los promedios de edades. No hay que discutir nada, simplemente esos son los promedios, y esa es la historia de los campeones de campeones, la historia del laureado. Era fácil, no es fácil, entre comillas, ganarse 3 años seguidos en el pasado, pero como hemos visto, en yeguas, en 75 años, solamente 2 pudieron laurearse de 4 años a los 6, cuando escuchamos mucha gente que dice que las yeguas se laurean a los 6 o los caballos a los 8 y ya no pueden caminar. Es gran estupidez de gente que no ha criado caballo y que simplemente repite. Solamente 2 yeguas hicieron eso. La Regina, una fuera de serie, que lo dicen los mismos Vázquez, y la Patria, que todos los que hoy día hemos visto la yegua somos testigos. En el caso de los machos, hubieron 3 caballos fuera de serie: Caramelo, Regional, hermanos enteros, hijos de la gran yegua sultana, la mejor yegua de Alfredo Elías y de repente la mejor yegua de la historia, y el caballo del Cid, que todos sabemos, un caballo que Fernando Pesquiera, la viva imagen de Fernando Pesquiera es montando el Cid, y el caballo Julio, Pretencioso. Esa es la historia. No hay cuentos, no nos pueden contar cuentos. Esa es la historia viva, y todavía hay gente que la puede repetir, y son los testigos. Vamos a hacer, pasemos cara a las preguntas antes de decir lo que vamos a hacer en el futuro, porque de acuerdo, Eduardo, de acuerdo. Tenemos unos temas para el futuro. Así es. Y varios temas en los cuales estamos trabajando y que ya lo vamos a informar apenas terminemos con las preguntas. Quiero darle la palabra a Enrique Prado, que tiene 2 preguntas. Adelante, Enrique, por favor. De acuerdo. Hola, Carlos, buenas noches con todos. Primero que nada, mis felicitaciones muy especiales a Eduardo por el extraordinario trabajo que ha realizado. Creo que refleja un poco el interés tan impresionante que tiene por... Se apagó tu micro, Enrique. Primero que nada quisiera agradecerle a Eduardo la magnífica charla que nos ha presentado, y agradecerle el trabajo que ha realizado, porque este estudio
toma tiempo y una gran dedicación, lo cual demuestra su gran interés por el caballo peruano de paso. Yo tenía simplemente una inquietud, quería saber si tienen una idea de cuál es el promedio de vida de un caballo peruano de paso, y si es que la asociación tiene estadísticas de los caballos peruanos de paso en Perú que hayan vivido más de 25 años. Gracias, Eduardo, por la respuesta, si es que las tienes. Ahora tú estás con el micro apagado, Eduardo. Eduardo, tu micro está apagado. Ya lo prendí. ¿Me escuchan? En el caso de la edad, habría que hacerlo con el registro, porque esa estadística no la he sacado, habría que saber. Normalmente, más de 25 años, los criadores, si la yegua es fértil, probablemente la mantengamos. Si la yegua no es fértil, probablemente ya no la mantengamos. Eso es la respuesta que yo te puedo dar como criador. Si una gran yegua mía, y seguramente de los criadores, sigue dando embriones o puede concebir, la vamos a mantener. Si la yegua ya no es fértil, probablemente si tenemos el espacio la podamos soltar en un potrero y la mantengamos así. Pero es un tema interesante de saber cuántas yeguas habría que trasladarle la inquietud al registro para saber, y que de repente queda una pregunta de todos los criadores, cuántas yeguas de más de 20 o 25 años las mantienen. Es interesante, podría ser trasladarle al amigo Alfredo Russo o al amigo Rafael Puga para que hagan una charla sobre los caballos de mayor edad. Gracias, Eduardo. Y mi felicitación nuevamente por la exposición que has realizado. Gracias, Enrique. Eduardo, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Adelante, Ernesto. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Realmente ha sido un magnífico trabajo y creo que eso es lo que tenemos que hacer en la institución, de volvernos técnicos y en base de estudios. Muy oportunos los comentarios tanto de Aníbal, Lucho, como de Pepe, que son grandes criadores y gran conocedores. Quisiera saber si tu comité se ha planteado la pregunta de cuán grave puede ser los caballos de tiro, realmente cuánto daño se le hace al caballo para cuando llega a la montura. Un poco lo que quiero decir es, estamos abusando del caballo de edad muy pequeños. Debemos, suprimir un par de categorías y centrarnos más en tiro a una etapa. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de analizar este problema o no. Y gracias nuevamente, te felicito realmente por tu exposición. Gracias Ernesto. Muy interesante la pregunta. Y te cuento la trayectoria de las categorías de tiro. Antiguamente, y nosotros, y parte de los que han expuesto y todo, teníamos y participábamos en categorías de 5 categorías de tiro. Nosotros jalábamos, hubieron la historia. Primero hubieran hasta año y medio, 2 y medio, y de 2 y medio a 4 de bozal. Esa es la historia antigua, hasta el año 70, 70 y tanto. De ahí viene a 1 año, 2 años, 3 años. Hembras, machos. De ahí viene porque la gente se entusiasma, empieza a presentar más caballos, pues acuérdate que el tema es político también, se forman criaderos, la gente joven quiere presentar sus caballos, los criaderos nuevos, pero bueno, la historia antigua, año y medio, 2 y medio, de 2 y medio a 4 de bozal. Esa era la historia hasta el año 70 y tantos. Después
empieza 1, 2 y 3 hembras y machos de bozal, de tiro, hasta 1 año, cosa que era un poco, bueno, no sé, pues traer un caballito de 1 año era un poco complicado, pero así se daban las categorías. Después empiezan con el volumen de caballos, empieza hasta 1 año, año y medio, 2 y medio, año, 2, 2 y medio, 3. 5 categorías de potrancas, 5 categorías de machos. Se sigue avanzando el tema, se analiza, se hacen los estudios, las directivas, y la directiva baja, en el caso de los machos, hasta elimina la categoría de menos de 1 año, o sea, es de 1 a 2 y de 2 a 3 en el caso de los machos, y en el caso de las hembras todavía habían partidas de año, año y medio, 2, 2 y medio, 3. Esa es la historia, cómo se fue partiendo las categorías. En el caso de los machos, de 1 a 2, 2 a 3, que me parece lógico, porque en el caso de los machos, si los machos nacen, el 50% machos y 50% hembra. Eso no lo discute nadie, es natural, científico. Lo que pasa es que muchos machos se van a capones. Entonces, cuando tú tienes hoy día 14 categorías, no 14, sí, 14 de 20, 14 categorías de hembras y tienes 7 de machos, no estás sumando las de capones. Las de capones son 5 más. O sea, estás hablando de 12 categorías de machos, 5 de capones, 7 de potros y 12 de hembras. Porque genéticamente o científicamente mitad es mitad. Pero es bueno que la asociación, para ser más eficiente y más estricta con los machos, pasó de categorías de 2 a 3 y más de 3. Hoy día, que tenemos en base a grupos, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero la última directiva puso de 15, creo. 15 animales por categoría. Yo creo que se debería mantener en 20, en hembras y en machos, y deberíamos tener categorías de repente de 2 años a 3. Creo que ahorita está de 2 a 3 en macho, pero en 20 debería ser de 25, o de 20 o 25 y no de 15 como lo han puesto ahora, pero siempre hay más de hembras que de machos. Por lo tanto, la directiva, con buen criterio, le da más a las hembras que a los machos, porque hay que ser muy selectivo en los machos. Sí, pero la pregunta un poco ¿es algo positivo hacia el caballo o no es positivo? ¿El qué? Perdón un ratito, ya que estamos llegando a la conclusión, según todos tus análisis, de que realmente el caballo, el promedio de caballo debe ser a los 7 años, la maduración del caballo a los 7 años. Entonces, ¿qué hacemos nosotros metiendo potrillos de año y medio, 2 años, jalaneándolo, llevándolo a full velocidades y cosas de ese tipo? ¿Eso tú crees que es positivo para la crianza? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Mi inquietud. Correcto. Bueno, mira, de acuerdo a tu pregunta, si es positivo de repente, para la manera de tratar los caballos, de repente no. Pero como criador, probablemente tú también como criador, te interesa ver cómo un potro o cómo vienen las crías de algún potro. Y ver un caballo de tiro, uno en 1 o 2 categorías de tiro, ver cómo están padriando, tú como criador mirando eso, no como el resultado, no como el premio, pero sí tú como criador, yo como criador, ver qué potro nuevo está saliendo con sus crías nuevas, me parece importante como criador ver eso. No me interesa tanto quién ganó, quién perdió, cuál es el resultado. Sí me interesa ver esos caballos, esos productos de caballos jóvenes rápido, para ganarle tiempo a mi crianza y a tu crianza,
ganarle tiempo a ver cómo están padriando esos caballos. Pero en importancia del resultado, hoy día, como está la cosa, como los criadores, tú ves quienes compiten en caballo de tiro. Caballo de tiro compiten los que tienen un buen jalador y pueden pagarle al buen jalador. Y los grandes criadores, los que premian, o los que van al premio grande, el premio mejor criador, mejor expositor, no pierden tiempo en esas categorías porque dan medio puntaje. Entonces, simplemente yo creo que no tienen importancia. La importancia que le podemos sacar el provecho es ver qué están votando los potros, pero que no le están haciendo daño si hay pues un maltrato y un mal trabajo del potrillo, puede ser que le haga un perjuicio al dueño del caballo. Pero después, yo creo que tú, como yo, criadores, de ver caballos nuevos, yo creo que nos ayuda, no nos perjudica. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Enrique. Ernesto, perdón, gracias. Si no hay alguna otra pregunta. Quiero solamente hacer un pequeño comentario, porque me he acordado de los laureados y todo. Adelante. De todos los laureados que Eduardo ha mencionado, son 4 potros y 2 yeguas. Salvo el caballo pretencioso, que probablemente no lo han presentado de tiro, que yo me acuerde, porque seguramente no estaba para presentar de tiro. Los demás animales han sido no solamente ganadores de tiro, de bozal y de freno, sino han sido exitosos en presentarse de tiro y exitosos presentándose de bozal y de freno, y laureados. Con lo cual, quiero demostrar que los animales bien tratados en la categoría de tiro y cuando se han trabajado de tiro, lo que sea, llegan perfectamente a edades avanzadas sin ningún problema. Yo creo que si el caballo está maltratado, y esa palabra la pongo separada, maltratado en su trabajo cuando es al cabestro, ahí puede haber algún problema, pero lo que pasa es que tenemos que, vuelvo a repetir, enseñar a tratar los animales de tiro, que no hay que trabajarlos duro, hay que trabajarlos a voluntad y a la naturalidad, y de esa manera no va a tener problemas el caballo cuando es adulto. Pero eso va en contra de lo que dicen los ¿cómo se llama? Los veterinarios, ¿ah? Bueno, pero es que los veterinarios dirán muchas cosas, pero yo tengo, por ejemplo, a Renzo Traverso, que viene a mi criadero constante y permanentemente, y él ve cómo los trabajos de tiro, nunca en la vida él, puedes preguntarle, ha tenido que tratar mío un animal de tiro, nunca, porque los que trabajo de una manera suave. Y él me dice, trabajándolo suave y bien natural, los caballos no tendrían por qué tener problemas. Claro, definitivamente ellos, como se han educado en la escuela de animales de carrera, ahí no se usa caballos de tiro. El caballo peruano es un caballo que tiene un espectáculo y una forma de andar tan especial que se luce bien de tiro y es diferente a muchísimas otras razas que existen en el mundo, ¿no? Pero hay que saberlo tratar, hay que tratarlo con naturalidad y con tranquilidad, porque si uno lo maltrata, lo puede maltratar definitivamente, como también puede maltratar un caballo de bozal o un caballo de freno, cuando es muy brusco uno tratándolo en el trabajo, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Importante, hemos puesto en pantalla la lámina justamente donde está la relación de campeones machos. Aquí podemos apreciar desde el año 1970 hasta el 2019, Pepe. Ajá. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, por favor. Mira, yo me uno a lo que dice Pepe, porque fíjense, en la lámina de los campeones de campeones y campeones del año, más de un 85% de los caballos han sido ganadores de tiro o han sido exitosos en el tiro, del bozal y en el freno. Pero, como dije inicialmente, hay que aprender. Los criadores, lamentablemente, muchas
criadores no creen de que cualquier caballo es de tiro. Y no es así. Los caballos naturales, de sus pisos naturales, esos son los caballos que hay que preparar para el tiro. Los caballos que no son naturales los van a hacer entrar al piso y al tiro, pero con mucho más esfuerzo y torneándolos mucho más, y ahí viene el problema. Por eso que hay que, lo importante y el consejo es que los propietarios conozcan algo de lo que, en lo que se han metido a esta afición, a tratar de aprender para que no sean sorprendidos. Como comprenderán, los empleados, los jaladores, los chalanes, ellos hacen un trabajo y normalmente no tienen el tecnicismo que tienen los propietarios para poder llevar un trabajo como es debido, ¿no? Entonces, el criador es la persona que tiene que guiar cómo va a ser el trabajo que le van a hacer a los caballos. Eso es todo. Muchas gracias, Lucho. Tengo dos preguntas. Primero, Raúl Rizo. Segundo, Andrés Arata, por favor. Bueno, el tema recurrente toda la noche, entiendo y veo, es la longevidad del caballo. Y estamos, en mi opinión, con todo respeto por lo demás, en la consideración del caballo, porque ya a los 8 años luce, y no a los 6 o 4 como antiguamente, ya hemos progresado enormemente. Bueno, yo con todo respeto discrepo. Yo creo que la ponencia que vengo haciendo hace muchísimos años y que transaccionalmente la directiva anterior tuvo el buen criterio de considerarlos campeón joven y campeón adulto, en razón de que de tal manera la audiencia, los expositores, el público en general y los jueces tengan que estar, la opinión de los jueces se confronta en la cancha, y eso es algo que sucede en otras especies, la ganadería lechera, de donde todos mis sobrinos rizos conocen bien nuestra procedencia. Y, en fin, yo sostengo que la longevidad es un tema importante para que nuestra raza sea, porque lo que dijo Lucho, no sé si fue Lucho Vázquez o Eduardo, nuestra raza, la forma de andar de nuestro caballo, esos 4 tiempos, es una exigencia tremenda, mucho más que cualquier otra raza de trote, donde pisan de 2 en 2, los nuestros rompen la batida en 4, disocian la batida en 4 tiempos. De manera que tenemos que ser aún más exigentes por esa misma razón, porque nuestro caballo se desgasta mayor. Hay mucho más desgaste con ese tren anterior y ese tren posterior que tiene que deslizar y atrancar. En fin, ya los dejo porque veo que estoy arando en el desierto. Perdóneme, no estoy maltratando a nadie. Muchas gracias, Raúl. Le doy la palabra a Andrés Arata, por favor. Andrés, tu micro está apagado, por favor. Disculpen. Gracias, Carlos. Quería felicitarte, Eduardo, y esto más que pregunta es un aporte, porque creo que este tema que tú has tratado es en gran parte un tema importante dentro de la virtud o el defecto de cada caballo en cuanto a la longevidad. Yo creo que la longevidad del caballo de paso tradicionalmente ha sido grande, y no solo la longevidad de vida, sino la longevidad de servicio, ¿no? Que es lo importante para el que usa, para el que cría y para el que usa. Y creo que hay que insistir pues, en este tema
tan importante y hacer seguramente muchos más estudios, cuántos viven los caballos, hasta qué edad sirven y todo, hasta qué edad se reproducen, porque creo que es una virtud de la raza que hay que conservar, como por ejemplo el fondo también, ¿no? Y que no son cualidades que se ven en la cancha. En la cancha vemos las formas, los pisos, etcétera, vemos lo que está presente, pero no vemos ni la longevidad ni la resistencia de los caballos. A pesar que sí, efectivamente caminan, sobre todo los campeones caminan muy largamente en los concursos. Quería aportar eso y también decir que yo no sabía esto de que se pretende o se ha aprobado ya que las categorías sean de 15 caballos, de 15 ejemplares. Yo creo que si tenemos categorías de 15 ejemplares y vamos a premiar 12, vamos a premiar al 75% de los animales del concurso. Yo creo que eso, a pesar que nos parezca simpático a los criadores, no está de acuerdo a la realidad. Me parece que debía repensarse, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Importante Carlos, quiero aclararle un poco a Andrés porque creo que no se entendió bien cuando Eduardo lo dijo. Lo que se ha cambiado es que son 15 animales en las categorías de tiro que entran por categoría y se premian 10, ya no se premian 12, se pueden premiar solamente hasta 10. Hasta 10. Ni siquiera tener que premiar los 10, sino hasta 10. Y en el caso de los caballos de CIA, a partir de bozal, son 20 por categoría y también se pueden premiar hasta 10, con lo cual es el 50% que se puede premiar, y en la categoría de tiro es hasta el 66% nada más. Gracias. Yo no lo entendí así y quisiera solamente decir que estemos siempre atentos a cómo funciona esto y además insistirle a los jueces o jurados que no necesariamente tienen que premiar los 10, ¿no? Porque yo veo en los concursos que a veces hay pues en la cancha en categorías chicas hay 5 caballos y le dan hasta el 5.º premio a un caballo que no vale nada, ¿no? Yo creo que hay que insistir, aunque nos duela a los criadores, es decir, no, hay que premiar a los caballos premiables, ¿no? Ser un poco más duros en eso, ¿no? Porque si no, pues... Por eso se dice que se puede premiar hasta 10. Está permitido premiar hasta 10. Claro, no puede premiar uno o ninguno. Así es. Es más, yo vi una vez en un concurso de ganadería Holstein, cuando yo estaba estudiando en La Molina, que vino un juez americano, y esto creo que es una anécdota interesante. Y había una categoría de vaquillonas en que todas estaban muy parejitas, pero había una que sobresalía, ¿no? Que era la más bonita, la más grande, la mejor desarrollada y todo. El gringo le dio primer premio a esta, declaró desierto el segundo y después siguió tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Como era gringo, nadie pitió. Pero imagínate que hiciéramos eso, nos matan, ¿no? Gracias. Gracias, Andrés, y muchas gracias, Pepe, por la aclaración. Eso sí está en el reglamento, Andrés, por si acaso, y tiene poco más de un año. Ahora, si no hay alguna otra pregunta antes de la despedida, quiero darle las palabras a Eduardo Rizo, por favor. Bueno, el tema que hemos tratado esta noche, a mí me ha apasionado, porque me he metido un mes en trabajar en las edades, en la historia, la cantidad de caballos de los concursos. Es increíble cómo empezó la asociación con 100 caballos, 112 caballos en los primeros concursos, llegó hasta 800, y cómo los caballos ganaban al principio los más jóvenes porque eran los mejores, y a lo largo del trabajo de todos los criadores de la Asociación Nacional, hemos hecho que el caballo sea un caballo. Ahorita conversaba antes de la charla con Marco D'Apello, y me decía pues que él se acordaba de los caballos antiguos que tenían unas patas pésimas, hablaban de corvejones vacilantes. Hoy día, ¿quién habla de corvejones vacilantes? Nadie habla de corvejones vacilantes porque ya no existen los corvejones vacilantes. Entonces, el caballo pacitrotero prácticamente ya no existe. Entonces, este trabajo que ha hecho la asociación y los criadores peruanos,
los criadores peruanos que han criado estos caballos extraordinarios a lo largo de los años, y que hay gente que no cría y que los ataca y desmerece a sus grandes yeguas madres, esa gente es la que nosotros, este grupo que estamos haciendo y estas charlas del Comité de Criadores va a ser una ventana para que los criadores que han mejorado esta cría a lo largo de los años tengan una voz contra toda esta gente que habla mal del caballo peruano. Caballo peruano, si uno ve el caballo del año 80, 70 y 90 contra los caballos actuales, es una vida o varias vidas que tenemos que hacerle homenaje a toda esa gente que crió esos caballos. Y no hay derecho que hoy día todavía haya gente que hable mal de los caballos. Nosotros, por eso, hoy día tienen una ventana en estas charlas que vamos a hacer del Comité de Criadores para hablar bien del caballo, bien de la cría y de todos los logros. Ahora les doy una primicia para la próxima charla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar, porque todo esto lo estoy sacando de la revista El Nacional más el registro. En la revista El Nacional, por ejemplo, tenemos la historia de los mejores reproductores. Vamos a sacar la historia de los reproductores del año, creo que esto mucho lo hizo mi papá, que empieza en el año 75, como fue presidente, pero vamos a hacer la historia de los 10 mejores reproductores del año 80, 90, 2000, 2010, 2020. Vamos a sacar quiénes fueron, qué hay hoy día de esos reproductores y de los últimos que mucho reclaman, que cosa que yo también estoy de acuerdo, de todos los caballos inscritos, dividido entre el puntaje que sacan en los nacionales, quiénes son los mejores. Es muy interesante, porque hay caballos que ganan, pero tienen pues 500 crías inscritas, y hay caballos que salen segundos que tienen 200 crías inscritas. Probablemente el segundo en eficiencia es mejor. Todo eso se lo vamos a dar en una próxima charla muy interesante para los que criamos caballos peruanos, que es lo que nos interesa. La parte política, la parte de hablar mal del caballo, eso no nos interesa, porque nosotros miramos hacia futuro, es nuestro patrimonio, y nosotros trabajamos día a día mirando y haciendo nuestros cruces, y estas son los tips, las ayudas que podemos darles a los criadores peruanos que hoy día crían a lo largo del Perú, del ancho del Perú, y además de todo el mundo. Por lo tanto, Car, yo creo que esa sería la charla futura, que vamos a prepararla bien, y te dejo a ti para que cierres el tema de hoy día. Muchas gracias, Eduardo. Carlos, no sé si podría dar unas palabritas. Claro, Lucho, adelante. Mire, yo quiero primero decir, como para mucha gente que nos está escuchando, parte de la historia de los caballos campeones y laureados. En la historia de la asociación solamente hay 2 laureados, una hembra y un macho, que han ganado desde año y medio, 2 y medio Bozal, 4 a 6, campeón del año, campeón de campeones, y 2 años más seguidos campeón de campeones. Una es una hembra que la lleva a Regina, y el otro fue el caballo del Cid. Son los únicos laureados, hembra y macho, que desde que comenzaron su carrera no pararon a ser laureados. Eso es parte de la historia. Y después yo quisiera hacer un comentario a lo que ha dicho Eduardo. Y es cierto, no podemos permitir que la gente esté hablando mal de nuestro caballo. Nosotros somos criadores. Yo les invoco a esa gente que habla mal del caballo, que el caballo nuestro no es longevo, que el caballo nuestro no es sólido, que críen caballos y que pongan sus caballos. Esa es la mejor forma de apoyar a la raza. Pero, claro, muy fácil es desde la tribuna, bien limpiecito, con los chuzos limpios, como dicen en mi tierra, hablar y hablar y hablar. No, señores, hay que hacer por la raza, hay que criar, gastar su dinero, hacer el esfuerzo y traerlos a competir.
Y ahí esa cancha de Mamacona, ahí nos vamos a ver y ahí vamos a decir qué caballo es frágil, qué caballo no es frágil, y si el caballo es longevo o no es longevo. Eso quería decirte y con eso quería terminar mi intervención. Muchas gracias por darnos la oportunidad y un saludo a todos. Muchas gracias, Lucho. Es cierto, sin afán de polemizar, ni mucho menos, pero hay mucha persona que critica desde la tribuna, porque es lo más fácil. Lo más correcto sería criar y competir, porque creo, y a veces no lo tienen claro, que no somos nosotros los que competimos, sino son los animales en una cancha de juzgamiento. Y como también lo mencionaste, Lucho y Aníbal, creo que ustedes, y me refiero a ustedes como los criadores más reconocidos en este Perú y en el mundo, Eduardo, Pepe, Aníbal, Lucho y muchos otros más, están en la misión de enseñar también. Y repito lo que hace un rato atrás dije, yo sí me considero un afortunado porque tuve dos grandes maestros que acabaron siendo mis dos grandes amigos. Creo que tal vez no todos tienen esa suerte, pero creo que hay que aprovechar esa suerte y desarrollar esa amistad y continuar con esa crianza que realmente es no solamente una afición, sino una pasión. Finalmente, complementando a Eduardo en el trabajo para la próxima charla, le comento que sí, ya empezamos con ese trabajo y también estamos viendo en el tema de los reproductores, generando el vínculo con los abuelos, porque hoy en día muchos hablan del gran reproductor, pero no se acuerdan quién era su abuelo. Entonces es muy importante empezar a mirar el reproductor de hoy y mirar la ascendencia que tuvo y que dejó también ese abuelo. Esa va a ser una charla también bastante interesante. Tenemos mucho trabajo por delante, pero lo más importante es el compromiso nuestro como comité de criadores para con todos los criadores, del más chiquito al más grande, y para con todos los aficionados y todos los miembros de nuestra querida asociación. Finalmente, agradecerles a todos su participación, a nuestro panel. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos con el ejemplo. Muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esas vivencias. Y muchas gracias a todos los que han participado. Y Eduardo, mis felicitaciones por ese dedicado trabajo. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para Eduardo. Muy bien, Eduardo. Felicitaciones. Y Carlos, muy bien. Listo. Bien, muy bien. Felicitaciones a todos. Muy bien, el comité de criadores. Felicitaciones, Eduardo. Muy interesante la polémica de esta noche. Muy buena la charla, excelente. Felicitaciones. Felicitaciones, Eduardo. Gran trabajo. Muy buena información. Felicitaciones por el trabajo realizado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias, Carl. Gracias. Chao, gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Felicitaciones a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, Eduardo. Chao, Gonzalo. Chao, adiós. Nos vemos próximo. Claro que sí. Eduardo, felicitaciones de parte de Nel. Muchas gracias, Nel. A ti también, a todos les felicito. No, muchísimas gracias y pronta recuperación para la familia, Nel. Ya, ¿de qué? Muchas gracias. Abrazo grande para todos. Chao. Gracias, muy interesante, gracias.